y cómo se desarrolló en los Estados Unidos, porque eso sería harina de otro costal. Pero en mi experiencia personal no encontré, como tampoco encontró Marcela, ninguna objeción. Nadie me dijo que era una cosa bonita para mujeres, ni tampoco aspiraba a ser una profesora de secundaria. Hasta cierto punto yo entro en la profesión de historia después de pensar mucho si podría ser literata, pero llegué a la conclusión de que no tenía suficiente imaginación para hacer novelas y digo, pero bueno, la historia es una novela, la historia es la palpitación de seres que existieron, vivieron, qué mejor cosa que esto. Y bueno, pues llegué al doctorado, pues llegué, francamente, hasta un poco sorpresivamente, ¿no? Y el escogimiento de mis temas fue también un poco, bueno, inaudito hasta cierto punto. No tenía mucha idea de cómo iba a ser, de qué iba a hablar, y un profesor me sugirió, bueno, mire, hay un tema que aún no se ha estudiado, que es el de las monjas mexicanas. Interesante, solo hay una persona, Josefina Muriel, que en gloria esté. Y digo, bueno, eso sería muy interesante. A mí siempre me ha atraído la iglesia como institución, no porque sea muy piadosa, ni creyente, ni nada de eso, sino porque como un elemento cultural muy importante en la vida personal como en la vida cultural de cientos de años, me ha parecido siempre un ente que desafía. Y el hecho de que fuera de mujeres también me llamó la atención. Yo quiero decir que yo he sido siempre feminista, sin vergüenza ninguna. Okay. Y el hecho de que fuera una historia de mujeres, digo, pues eso ya, ¿por qué? Racionalizando después, me interesa ese grupo de mujeres que en fin de cuentas son tan diferentes de nosotras, mujeres seculares, que estamos buscando la libertad personal y ellas se enclaustran. Es un cuerpo de mujeres que se puede definir en la historia. Había mineros, comerciantes, profesores, abogados, escribanos. El único cuerpo femenino identificable, no dentro del mar de mujeres, eran las monjas. Y como tal, yo creo que merecía destacarse. Además, fueron las mujeres que tenían educación para escribir, y eso también me llamó mucho la atención. Pero después de varios años, bueno, yo logré mi doctorado con eso, y yo pertenezco a la generación de los años 70 a 80, cuando sí el ambiente universitario en los Estados Unidos me afectó mucho, porque fue cuando se abrieron las puertas para la historia de las mujeres. En ese momento, emocionalmente, y por eso sigo pensando que en el ciclo de la vida de una se orienta diferentemente hacia ciertos puntos de vista histórico o de cualquier profesión a la que una se oriente. En ese momento ya me comenzaron a aburrir las monjas. Bueno, no, la historia tiene... La historia, eso tiene su remedio después. Y descubro, bueno, las mujeres laicas. Bueno, ya dije suficiente sobre las monjas, ahora vamos a las mujeres en general, y siempre con mi arraigo a México. México se convirtió realmente en el eje de mi proceso histórico, ¿okay? Y siempre he estado aquí. No sé si algún día me darán la ciudadanía honoraria, pero en fin. Y lo que me llamó la atención fue el contrario de las monjas, o sea, las mujeres que no eran buenas, y de ahí nació ese libro llamado La sexualidad. Bueno, se ha traducido al español, Sexualidad y Matrimonio, porque me di cuenta que una cosa venía primero que la otra, a pesar de todos aquellos estudios cuantitativos que estaban de moda, en que se estudiaba el matrimonio, y quién se casó con quién, y de qué raza eran, y qué de edad era, etc. Y digo, bueno, y todos estos niños que salen aquí en los registros, ¿de dónde nacieron?
Son hijos naturales. ¿Y qué cosa es un hijo natural? No son todos hijos naturales, ¿no? Hay naturales e ilegítimos, ilegítimos. Ah, muy bien, vamos a estudiar este asunto. Y la cuestión de la sexualidad, como ya vieron en nuestra sesión anterior, es uno de los momentos de apertura en la historia, en la psicología, etcétera, por precisamente la revolución sexual de que ya tú hablaste, ¿no? Así que de ahí nacieron mis estudios sobre las mujeres malas, sobre la cuestión de cómo la iglesia define la sexualidad de un modo que es el ambiente cultural y cómo las personas, hombres y mujeres, actúan de manera diferente de acuerdo con el erotismo, fetichismo, lo que sea, como ya hemos oído, pero de todas maneras de ahí resulta lo que yo creo es un producto cultural muy americano, que es todo el mestizaje, que nació precisamente de esas uniones ilícitas, de todos esos hijos naturales que vinieron al mundo con esa carga, ¿no? Y logré editar un libro en el cual se pusiera eso sobre el tapete, sobre ese tema, ¿no? Bien, siguiendo mi proceso de apertura intelectual, llegó un momento en que dije, estoy un poco aburrida de la historia de México. Bueno, siempre hay otro remedio, he vuelto. No, lo que no era la historia tanto de México como el ambiente cultural del colonialismo, la mujer. Yo creo que ya llegué a comprender, ¿no?, la cara y el reverso de ser mujer durante ese periodo virreinal, para no ofender a mi amiga Guadalupe Jiménez, y quise comprender cómo la mujer cambia, cómo el ambiente social afecta a mujeres y hombres, para que se logre en el periodo republicano y del siglo XIX y XX un cambio. ¿Cómo se libera la mente de la mujer de todo ese bagaje cultural? Y de ahí, digo, aquí en México no voy a estudiar eso, voy a 3 países del Cono Sur en los cuales haya habido a principios del siglo XX un sistema no revolucionario, porque aquí la revolución vino revolucionaria, acabó con todos los procesos más o menos establecidos y legales. Yo quiero estudiarlo en 3 países de Sudamérica donde hay estabilidad política, donde se puede estudiar el cambio civil, legal, el cambio de mentalidades a través de una prensa abierta donde se discuten esos aspectos. Y de ahí me tiré al Cono Sur. Me fui 3 meses, la primera vez me fui 3 meses de mi casa. Le dije adiós a mi marido, a mis 2 hijos y a los gatos. Cuando regresé, el gato había adelgazado mucho. Pero el marido seguía al pie del cañón y los hijos completamente indiferentes a ese problema de que si mamá no está aquí o si no. Ya vieron, hemos hablado también de qué es ser una mujer profesional. Reincidí y para acabar ese libro me fui 2 meses, esta vez porque ya tenía copiado bastante. Y de ahí nació el libro sobre el feminismo en el Cono Sur, que también está traducido al español en Chile, pero que lamentablemente no circula mucho. Voy a ver si logro que me envíen varias copias más para regalarlas aquí entre algunas de mis amigas. En fin, yo cuando terminé ese libro, yo siempre tengo un ritual. Lo beso y digo, esa es mi criatura, es como un parto. Ahí es donde todavía soy mujer. Es mi hijo. Y una vez ya satisfechas esas ansias personales y en otro ciclo de mi vida, vuelvo los ojos a México y vuelvo los ojos a mis monjas y digo, tengo que realmente, tengo que pagar la deuda. Y de ahí ha nacido un libro que salió publicado hace 2 años que se llama Las Esposas de Cristo, aún no está traducido al español, pero en la cual yo retorné a ese tema, pero con una mentalidad mucho más madura para comprender la personalidad de esas mujeres y para humanizarlas, ¿no? Y al mismo tiempo para adentrarme en un espacio que no había estudiado antes porque no lo había comprendido, porque no tenía suficiente madurez personal, que era el espacio de la espiritualidad, cómo ellas interpretan la religión, cómo la viven, cómo es producto de la época, ¿okay?, y cómo la escriben.
Así que ese es el último capítulo y es precisamente lo que, trabajando con Rosalba Loreto, he estado haciendo también aquí en México, que es tratar de rescatar los escritos de esas mujeres y presentarlos como lo que son, como son representaciones del alma espiritual de esas mujeres, elementos culturales que reflejan no solamente su vivencia personal, sino el entorno cultural en el cual ellas se desarrollaron. Les quiero confesar que todavía no he acabado ese proceso, pero que como yo soy un poco como una mariposita así, y en otro ciclo de mi vida, ahora me interesan los hombres. A tiempo para salvarme, ¿no? Y he estado iniciando una serie de estudios sobre la masculinidad entre los frailes, de las órdenes mendicantes, porque para mí esto que se ha estado debatiendo aquí, historia de las mujeres, historia de los géneros, bueno, todo es conceptualización, el género como tal fue inventado por Europa y los Estados Unidos porque las historiadoras de las mujeres les dijeron, ustedes están compartimentando esto, están poniéndose en un gueto, tienen que salir de eso, tienen que hacer un marco teórico más amplio, etcétera, etcétera, hay que darle teoría a esto y se inventa el género. Bueno, tradicionalmente hay dos géneros, un género masculino y un género femenino. Yo prefiero ver la historia como una interacción entre hombres y mujeres, y para darle validez a mi propio pensamiento de desarrollo histórico, pues me hace falta estudiar al hombre. Y sobre todo un hombre que viste saya, que se supone que no es sexual, y cómo se interpreta esa masculinidad. Pero estoy muy segura de que esa masculinidad va a ir reforzada por el concepto de femineidad con el cual ellos tuvieron que enfrentarse constantemente y del cual compartieron, porque hubo llamadas mujeres viriles y hombres muy afectivos. Entonces no lo creo que deba existir en la cuestión de estudios de género una cosa tan en blanco y negro, sino más bien una matización, porque ese es el carácter de la vida nuestra. No estamos ni aquí ni allá, sino estamos siempre vadeando entre ambas aguas, ¿no? Yo no sé si ya con esto pasaríamos a otros temas, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, pero me hace pensar también en ciertas peculiaridades del medio, de qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno ve. Por ejemplo, a mí me irrita muchísimo el provincialismo de la historiografía latinoamericana. Es decir, todos los países estamos viendo nuestro ombligo y yo creo que es tiempo de pasar. Esto lo he predicado desde que regresé de Harvard, pero no encuentro eco o solo es muy tenue, ¿verdad? Me dividí más, me pareció más evidente cuando dirigí el tomo sexto de la historia de Latinoamérica que publicó la UNESCO, con colegas de todas partes, porque también hubo muchos norteamericanos y europeos, pero básicamente eran latinoamericanos. Creo que esa es una tarea para las colegas que vienen adelante. Yo tuve la suerte de que don Daniel Cosío Villegas se le ocurrió que necesitamos una historiadora de Estados Unidos para la especialización de ciencias de relaciones internacionales, porque, como él decía, pues dos países son fundamentales para entender a México, España y Estados Unidos, ¿verdad? Y no necesitamos quererlos, y él decía, les contestó a los, sí, le quedó tan poquito queda, qué barbaridad. Bueno, a él le preocupaba y les dijo a los estudiantes de la UNAM en una conferencia, no, mire, es como estudiar a los escorpiones, hay que estudiarlos pero no amarlos, no se necesita. Bueno, yo creo que tiene razón, sigue siendo fundamentales, como él decía, es nuestro principal problema.